Para dar inicio al patronaje de este hermoso vestido, tomamos una hoja de papel. A partir del borde superior bajamos 2 centímetros, marcamos 2 puntos, trazamos una línea que pase por ambos puntos. Esta será nuestra línea guía. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida de alto de sisa, marcamos 2 puntos y trazamos una línea que será la línea de busto. Luego ubicamos la medida de talle. Bajamos desde la línea guía la medida de un talle intermedio, tomando en cuenta que trabajamos un diseño holgado. Este talle es el resultado entre talle delantero y posterior. A este resultado le llamamos talle intermedio, al cual le restamos 5 centímetros, ya que el corte quedará por encima de la línea normal de cintura. Ubicamos la medida del talle intermedio, marcamos 2 puntos, trazamos una línea que pase por estos puntos. Esta será nuestra línea de cintura. En la línea guía ubicamos la medida de mitad de ancho de espalda. Esta misma medida la trasladamos a la línea de busto. Luego trazamos una línea que una ambos puntos. Así obtenemos la línea alto de sisa. Por la línea guía marcamos la medida de ancho de cuello. Esta medida la trasladamos a la línea de busto. Luego trazamos una línea uniendo los puntos marcados. Por el borde lateral, partiendo de la línea guía, bajamos la medida del escote. Marcamos un punto. Luego trazamos una línea corta. Con la ayuda de la regla curva o a mano alzada, trazamos la curva del cuello. En la línea de busto ubicamos la medida de 1/4 de contorno de busto, más los centímetros de holgura. En este diseño utilizaremos de 1,5 centímetros a 2 centímetros, de acuerdo al gusto. Por la línea alto de sisa, partiendo de la línea guía, bajamos 3 centímetros, que será la caída de hombro. Trazamos la línea de hombro partiendo de la base del cuello hasta la caída de hombro. Con la ayuda de la cinta métrica, ubicamos el punto medio entre la caída de hombro y la línea de busto. Marcamos un punto. En este punto vamos a meter 1 centímetro. Trazamos la curva de sisa con la ayuda de la regla curva o a mano alzada. En la línea de cintura ubicamos la misma medida que colocamos en la línea de busto. Cerramos costado con una línea que va desde la sisa hasta el punto en cintura. Cortamos el patrón. Para trabajar el patrón posterior del vestido, tomamos una hoja de papel. Trazamos nuestra línea guía a 2 centímetros del borde superior del papel. Colocamos el patrón del delantero sobre la hoja, alineando el borde lateral del patrón con el borde de la hoja y la base del cuello con la línea guía. Alfileteamos. Trazamos la caída de hombro, costado y cintura. Retiramos el patrón. Trazamos la línea de busto. Ubicamos la medida de la mitad de ancho de espalda. Trasladamos a la línea de busto. Escuadramos y trazamos la línea alto de sisa. Trazamos la curva de sisa. Por el borde del papel ubicamos la medida de escote posterior, que serán 2 centímetros. Trazamos una línea hasta alto de sisa.
Luego una línea corta de ancho de cuello hacia abajo. Trazamos la curva del escote posterior. Cortamos el patrón por cintura, cuello y sisa. Dejamos hombros sin cortar para hacer el traslado de hombro. Enfrentamos el patrón delantero y posterior por la línea de hombro. Colocamos cinta adhesiva. A partir de la línea de hombro, en el delantero, bajamos 2 centímetros. Marcamos 3 puntos. Trazamos una línea pasando por los puntos marcados. Cortamos por la línea de los 2 centímetros que hemos trazado. De esta manera hemos realizado el traslado de hombro. Para realizar el patrón de las tiras para los lazos, se traza un rectángulo de 5 centímetros de ancho por 35 centímetros de largo. Esta medida para las tallas pequeñas. Para las tallas más grandes se le puede sumar centímetros al largo, de acuerdo al gusto. Este será el patrón para las tiras de los lazos. Del borde superior del papel bajamos la medida del ancho y marcamos 2 puntos. Luego trazamos una línea que pase por los puntos marcados. En esa línea ubicamos los centímetros del largo de la tira. Cerramos el extremo y cortamos el rectángulo. Para trabajar el patrón de la manga, trabajamos con el papel al doblez. Partiendo del borde superior del papel, vamos a bajar 2 centímetros. Marcamos 2 puntos a todo lo largo. Luego escuadramos y trazamos una línea que pase por ambos puntos. Esta será la línea guía. Por el borde del doblez del papel, partiendo de la línea guía, bajamos la medida del largo de la manga. Para este diseño vamos a trazar una manga 3/4. Marcamos 2 puntos, escuadramos y trazamos una línea que pase por ambos puntos. Esta será la línea de ruedo. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida de alto de copa y marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos una línea que pase por ambos puntos. Ubicamos la cinta métrica desde el ángulo superior hasta la línea que hemos trazado y ubicamos la medida de mitad de sisa en la diagonal. Marcamos un punto. Luego trazamos la diagonal. Con la ayuda de la cinta métrica ubicamos el punto medio en la diagonal. Marcamos un punto al cual llamaremos A. Luego marcamos los puntos medios hacia ambos lados de A. Marcamos el punto B y el punto C. En la línea guía vamos a meter 1,5 centímetros y marcamos un punto. En el punto B de la diagonal subimos 1 centímetro. En el punto C de la diagonal bajamos 1 centímetro. Trazamos la curva de sisa partiendo del punto en la línea guía, pasando por los puntos que hemos marcado hasta el final de la diagonal. Luego en el punto A subimos 1 centímetro y en el punto C bajamos medio centímetro. Trazamos la curva de la sisa del posterior desde el punto en la línea guía, pasando por los puntos marcados hasta la medida final.
En la línea de ruedo ubicamos la medida de mitad de contorno de brazo. Marcamos un punto. Cerramos costado trazando una línea desde el punto bajo de la sisa hasta el punto marcado en la línea de ruedo. Cortamos por línea de ruedo. Cortamos por sisa posterior. Abrimos la manga e identificamos los lados delantero y posterior. Cortamos la sisa delantera. Para la modificación del patrón, trazamos 3 líneas compartidas en igual medida de ancho. Trazamos desde la sisa hasta la línea de ruedo, esto para darle amplitud a la manga. Identificamos con números cada pieza de la manga. Cortamos el patrón por estas líneas. Vamos identificando las partes del posterior con números. Tomamos un papel y en el extremo inferior trazamos una línea que nos sirva de orientación para colocar alineadas las piezas de la manga. Colocamos sobre el papel, descansando sobre la línea que hemos trazado, cada una de las piezas cortadas del patrón. Dejamos un espacio de 3 centímetros de separación entre cada pieza. Esta será la holgura, lo que nos hace posible hacer el fruncido de la manga para que nos quede una manga abullonada. En el espacio central en la copa subimos 2 centímetros. Trazamos la curva de sisa desde los extremos hasta pasar por los 2 centímetros que hemos subido en la copa. De la línea de ruedo se bajan 3 centímetros. Luego trazamos una nueva línea. Es el espacio del canal por donde va el elástico. Se corta por esta línea. Luego doblamos la medida del canal hacia la manga y cortamos por costado. Luego cortamos por la curva de sisa. Para realizar el patrón de la falda, tomamos la medida del contorno total de cintura. A esta medida le calculamos la mitad y se la sumamos al contorno total. A este resultado le calculamos la cuarta parte. Tomamos un papel, lo doblamos a la mitad. Del borde superior bajamos 1 centímetro. Marcamos 2 puntos.
Luego trazamos una línea recta que pase por los puntos marcados. Esta es nuestra línea guía. En la línea trazada, ubicamos la cuarta parte del resultado que obtuvimos de la suma anterior. Este patrón de la falda lo vamos a trabajar para el delantero y posterior. A partir de la línea trazada, bajamos el largo deseado de la falda para este vestido. Marcamos varios puntos. Luego trazamos una línea recta. Cerramos costado de falda. Así obtenemos el rectángulo del patrón de la falda. Cortamos el patrón de la falda. Para dar inicio al corte en tela del vestido, doblamos la tela y colocamos el patrón de la falda. Alfileteamos. Trazamos el patrón de la falda del delantero y del posterior, dejando 1 centímetro de margen de costura por los costados y en la parte superior en cintura. Por la línea de ruedo dejaremos 3 centímetros para el dobladillo. Cortamos las piezas de la falda. Doblamos de nuevo la tela y colocamos el patrón del posterior de la blusa, alineando el borde lateral con el doblez de la tela. El posterior se trabaja en una sola pieza. Alfileteamos. Trazamos dejando 1 centímetro de margen de costura a todo el contorno de la pieza. Cortamos la pieza del posterior. Doblamos la tela para trazar las piezas del delantero, una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Colocamos el patrón sobre la tela y alfileteamos. Trazamos 2 centímetros por la línea central del delantero para hacer un dobladillo. Por el cuello, sisa, costado y cintura dejaremos 1 centímetro de margen de costura. Cortamos las 2 piezas del delantero. Separamos las 2 piezas cortando por el doblez de la tela. Colocamos la tela al doblez y ubicamos el patrón de la manga. Alfileteamos y trazamos a los costados 1 centímetro de margen de costura y por la curva de sisa. Por la línea de ruedo la trazamos al ras. Se cortan las mangas y se identifica el delantero y posterior de cada una. Se dobla la tela y se coloca el patrón de las tiras de los lazos del delantero. Se ubica sobre la tela y se traza al ras 3 veces. Se cortan las 3 tiras que trazamos. Luego se corta por el doblez de la tela y así vamos a obtener las 6 tiras que necesitamos para los lazos del delantero. Doblamos la tela al diagonal y trazamos el bies de 3 centímetros de ancho, con un largo aproximado que tenga la longitud del contorno del cuello. Alfileteamos y cortamos y obtenemos el bies. Si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos disponible variedad de cursos online y patrones digitales.
Para el trabajo de la confección del vestido, iniciamos enfrentando los derechos del delantero y posterior, alineando los hombros. Alfileteamos. Cerramos hombros con costura recta y zigzag. Por los hombros colocamos el excedente de la costura por el revés al posterior y repisamos con costura recta por el derecho de las piezas. Se trabajan las tiras de los lazos del delantero. Se cierran las 6 tiras a lo largo con costura recta. En uno de los extremos se cierra con costura recta. Volteamos al derecho. Colocamos la costura al centro a todo lo largo de la tira y procedemos a planchar. Importante que todas las tiras de los lazos tengan igual medida de largo. En el delantero planchamos los 2 centímetros del dobladillo por el corte central. Alfileteamos. Marcamos donde estarán ubicadas las tiras a 2 centímetros del borde de la cintura. Tomamos la medida de la cintura asisa por el costado y esa medida la llevamos al borde central para marcar dónde se colocará la otra tira. Nos aseguramos que las tiras estén a la misma altura en ambos lados del delantero. Colocamos las tiras enfrentando el lado de la costura de la tira al revés de la blusa. Colocaremos una sobre la marca de los 2 centímetros antes del borde de cintura y la otra la colocamos alineando su punto medio con la marca que hicimos a nivel de busto. Pasamos costura recta cerrando el dobladillo y uniendo las tiras de los lazos, las cuales quedan al revés del vestido. Volteamos las tiras al borde central del vestido y se pasará un pequeño pespunte al derecho del vestido para que los lazos queden orientados hacia el centro de la blusa. Tendremos el sesgo de 3 centímetros de ancho previamente planchado, doblado a la mitad, para colocarlo al contorno del escote. Colocamos al contorno del escote y alfileteamos. Cosemos por el revés de la blusa con costura recta. Hacemos pequeños piquetes en las partes curvas con cuidado de no cortar la costura. Doblamos los extremos como se indica y volteamos el sesgo al derecho de la blusa para repisar con costura recta.
Cosemos las 2 tiras que faltan en el escote, las alineamos con el sesgo al interior del vestido a 1 centímetro del borde. Luego volteamos al borde central y pasamos otro pespunte. Trabajamos las mangas a partir de los extremos de la sisa hacia copa, medimos 5 centímetros y marcamos unos puntos. A partir de esos puntos marcados, pasamos una costura de puntada larga para hacer el arruche de la copa. Alamos con cuidado uno de los hilos y vamos arruchando. Vamos comparando con la sisa de la blusa que queden ambos de igual medida. En la blusa, a partir de la línea de hombro hacia el posterior, medimos los 2 centímetros del traslado de hombro y marcamos un punto. Alineamos las sisas de blusa y manga. Colocamos el punto central de la copa de la manga con los 2 centímetros que marcamos por el hombro de la blusa. Alfileteamos. Unimos las mangas a la sisa y blusa con costura recta y zigzag. Alineamos los costados de blusa y manga y alfileteamos. Cerramos con costura recta y zigzag. Hacemos el dobladillo de la manga. Alfileteamos. Cerramos con costura recta. Dejamos un pequeño espacio sin pasar costura. Un orificio para introducir el elástico de 1 centímetro de ancho. Para el largo del elástico medimos el contorno del puño de la manga. A esa medida le restamos la 1/4 parte. El resultado de esta resta será el largo del elástico. Medimos el elástico y cortamos para ambas mangas. Con la ayuda del pasacinta o un imperdible, introducimos el elástico por el túnel que hemos hecho. Unimos los extremos del elástico. Cerramos el orificio por donde introducimos el elástico. Se unen las 2 piezas de la falda por los costados con costura recta y zigzag. Por el borde de cintura pasamos una costura recta de puntadas largas para realizar el arruche de la falda. Alamos uno de los hilos para realizar el arruche y vamos midiendo con la línea de cintura de la blusa.
Una vez arruchada la cintura de la falda, se une a la blusa con los alfileres. Se cierra con costura recta y zigzag. El excedente de costura se dobla hacia la blusa y por el revés de la blusa se repisa con una costura recta a todo el contorno de cintura, a 1 centímetro de la línea de cintura. Se realiza el dobladillo de la falda con costura recta.